Bueno, continuamos nuestro estudio sobre los 24 ancianos. En nuestro primer tema presentamos un marco o un trasfondo histórico que nos va a ayudar a entender el asunto de cuándo aparecen los 24 ancianos, quiénes son y cuáles son sus funciones. Quiero repasar lo que estudiamos en nuestro primer tema rápidamente. Ustedes recuerdan que según la Biblia el Señor Jesucristo tenía que venir a esta tierra con dos propósitos principales. Número uno, para vivir una vida perfecta, para ofrecerle a la ley en nuestro lugar. Y en segundo lugar, morir por el pecado que nosotros hemos cometido. Es decir, vivir por nosotros y morir por nosotros. De tal manera que si lo recibimos como nuestro Salvador, Dios mira la vida de Él en lugar de la vida nuestra. Y acepta la muerte de Él en lugar de la muerte nuestra. A eso vino Jesús primordialmente. Y cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, sencillamente Jesús estaba diciendo, he terminado la función que debía terminar en la tierra. He vivido esa vida perfecta y he muerto por el pecado. Nos dimos cuenta que Satanás procuró impedir que Jesús cumpliera su misión. En primer lugar, procuró matarlo antes de que pudiera ofrecer su vida. En segundo lugar, procuró infectarlo con el virus del pecado. En tercer lugar, procuró desviarlo, dándole un camino diferente, un camino más fácil para recuperar lo que se había perdido. Y finalmente, procuró desanimarlo, tratando de decirle que iba a quedar eternamente separado de su Padre, se iba a perder él y se iba a perder toda la raza humana. O con las esperanzas de que Jesús de sus enemigos y de esa manera pecara a Jesús y se estropeara el plan de la salvación. Dijo en la cruz, consumado es, terminé la obra, gané la victoria, y luego dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, mi vida está en tus manos. Tú prometiste que me ibas a llamar del sepulcro. Si yo era fiel, he sido fiel, ahora cumple tu palabra. ¿Cumplió el Señor su palabra? Muy temprano, el primer día de la semana, descendieron estos dos ángeles. Uno de los ángeles le dijo, oh Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y el Señor Jesucristo resucitó de los muertos y no resucitó solo. Porque Jesús ahora había pagado la deuda del pecado y había vivido una vida perfecta en lugar de todos los que habían muerto en Cristo, todos los mártires que habían sido fieles. Ahora, esos individuos legalmente estaban salvos. Porque ya Jesús vivió su vida y Jesús murió por el pecado. Ahora resucitaron toda esta multitud de individuos que vamos a encontrar en unos momentos qué fue lo que sucedió con esos individuos. Por 40 días fueron a la ciudad, testificaron en cuanto a la resurrección y luego vamos a encontrar que ascendieron con el Señor Jesús. Ahora vamos a la página 14 de nuestro sílabo. Y vamos a mirar esta escena de Apocalipsis, el capítulo 4. Y básicamente, el tema central del capítulo 4 es que se está preparando la sala celestial para el retorno de Cristo al cielo como el héroe de guerra. Es decir, la escena de Apocalipsis 4 se está realizando en el cielo y se está preparando todo el cielo para el regreso de Jesús al cielo en su ascensión. El regreso victorioso de Cristo Jesús. Ahora vamos al versículo 1 y vamos a trazar poco a poco lo que encontramos aquí. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. No es la puerta del cielo, hay una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Así que hay una puerta abierta. Juan entra en visión por la puerta. Y ahora vamos a leer el versículo 2. Y al instante yo estaba en el espíritu. Significa que estaba en visión. Y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono estaba ¿qué? Uno sentado. ¿Cuántos había en el trono que vio Juan? Uno solo sentado. Ese es un detalle importante. Ahora, yo les pregunto, ¿a dónde fue Jesús cuando ascendió al cielo? ¿A dónde se ubicó Jesús cuando fue al cielo?
se ubicó al lado del Padre en el trono. Noten Apocalipsis 3:21, que se encuentra en la parte de arriba de la página 14. Aquí está hablando Jesús. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Eso es futuro. Es decir, si nosotros vencemos, nos vamos a sentar con Jesús en su trono. Y luego dice, así como yo he vencido, pasado, y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿A dónde se ubicó Jesús cuando ganó la victoria y regresó al cielo? Se sentó con su Padre en el trono. Pero el problema es que aquí en el versículo que acabamos de leer, Apocalipsis 4:2, hay uno solo en el trono. Debe ser que todavía Cristo no ha llegado. Porque cuando llegó, se sentó y había dos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, hay uno en el trono. No se identifica quién es ese uno, pero lo vamos a ver en unos momentos. Versículo 3. Se da la descripción física del que está sentado en el trono. Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Ahora, el énfasis aquí es un color rojo, un color fuego. El jaspe es una piedra rojiza con venas negras. Y la cornalina es una piedra rojiza con venas blancas. Es decir, el énfasis aquí está sobre el color rojo, el color del fuego, porque Dios está cubierto por una luz gloriosa, según la Sagrada Escritura. Ahora, vamos al versículo 4, esto es en la página 15. Y alrededor del trono, donde hay uno sentado, había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Ahora quiero que visualicen esto. Hay una puerta abierta en el cielo. En visión Juan entra por la puerta abierta. Dentro de la puerta ve un trono. Hay uno sentado en el trono. Cuando Cristo llegó había dos, pero ahora solamente hay uno. Describe la escena, la forma en que se ve este personaje rodeado de rojo, rodeado de fuego. Y entonces dice que alrededor del trono había 24 tronos con 24 personajes sentados, que se llaman ancianos. Y dice que tenían ropas blancas y tenían coronas de oro sobre sus cabezas. Quiero que visualicen eso. Ahora, noten el versículo 5. ¿A dónde se está realizando esta escena? ¿En qué lugar del cielo? ¿A dónde conduce esa puerta a donde se encuentra el trono con el individuo que está sentado? No cabe duda. Dice en el versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora aquí viene la pregunta. ¿A dónde se encontraban las 7 lámparas de fuego en el santuario? Se encontraban en el lugar santo. Así que esta escena se está realizando ¿dónde? El trono está en el lugar santo del santuario. Ahora Jesús murió en el atrio. Cuando fue al cielo, ¿fue a dónde? Al lugar santo. Esto se está realizando en el lugar santo. Ahora, la sierva del Señor, en el Conflicto de los Siglos, página 540 y 41, dice claramente a dónde se estaba realizando esta escena. Voy a leer ese pasaje. Dice, los lugares santos del santuario celestial están representados por los 2 departamentos del santuario terrenal. Cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro. ¿A dónde se encontraba el altar de incienso? En el santo también. Y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos encima del altar de oro que estaba delante. Ahora viene explícito. Se le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario en el cielo y vio allí las 7 lámparas de fuego
donde acabamos de leer, y el altar de incienso, representados por el candelabro de oro y el altar de incienso en el santuario terrenal. Así que, ¿a dónde se está realizando esta escena específicamente? Esto está ocurriendo en el lugar santo del santuario. Ahora queremos ir en nuestro sílabo a la página 18. Ustedes pueden leer todo lo que está allí. Hay mucha información valiosa que no estamos cubriendo en estos momentos. Los que van a ver estas presentaciones en DVD y por televisión, hay un sílabo que va con esto, con mucho más información que lo que podemos cubrir aquí en clase. Todos los estudiantes tienen el sílabo, ustedes pueden conseguirlo también. Ahora vamos al versículo 6. Hay otros personajes allí también. Fíjense, hasta ahora hemos visto que en el trono hay uno sentado. Alrededor del trono hay 24 tronos con 24 ancianos sentados. Además de eso están las 7 lámparas de fuego que representan los 7 espíritus de Dios. No es que hay 7 Espíritus Santos. El número 7 significa plenitud o totalidad. Es decir, está presente también allí ¿quién? El Espíritu Santo está presente allí también. Ahora, fíjense el versículo 6. Otros personajes allí. Dice, y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Así que quiero que se imaginen, ahí en medio del trono, 4 seres vivientes, que son los 4 seres vivientes que rodean el trono celestial de Dios. Así que tenemos varios personajes allí, en esta escena que se está realizando en el lugar santo. Tenemos a uno sentado en el trono, tenemos a 24 ancianos sentados en tronos, todavía tenemos que identificar quiénes son. En medio del trono tenemos 4 seres vivientes y tenemos las 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Está en su plenitud presente allí ¿quién? El Espíritu Santo. Ahora, la pregunta clave es, ¿quiénes son estos personajes? ¿Quiénes son los 24 ancianos? ¿Quiénes son los 4 seres vivientes? ¿Quién estaba sentado sobre el trono? ¿Y qué representan las 7 lámparas de fuego? Gracias a Dios, el espíritu de profecía lo explica clarito. Y luego vamos a ir a las escrituras para mostrar que lo que dijo la sierva del Señor se encuentra en la Sagrada Escritura. Quiero leerles este pasaje que encontramos en El Deseo de todas las Gentes, páginas 772 y 773. Dice allí, todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Ahora, cuando ustedes leen Apocalipsis el capítulo 4, van a descubrir algo muy interesante. Y es que en Apocalipsis el capítulo 4 no está la hueste angélica. No se menciona la hueste angélica. Y en el capítulo 4 tampoco está presente Cristo Jesús. No aparece en el capítulo 4 en ninguna parte. Y según la página 18, que no leímos, en los versículos 8 al 11, los seres celestiales están elevando un himno de alabanza al que está sentado sobre el trono porque Él es el creador. No hay ningún himno de redención. En el capítulo 4 está ausente Jesús y no está tampoco la hueste angélica. Y uno se pregunta inmediatamente, ¿por qué en el capítulo 4 está uno sobre el trono, no 2? Están los 24 ancianos presentes allí, están los 4 seres vivientes allí, están las 7 lámparas de fuego que representan la plenitud del Espíritu Santo. Todos están allí en el capítulo 4, se está cantando un himno al Creador que está sentado sobre el trono, pero no se menciona a Jesús, no se menciona la redención, ni se menciona la hueste angélica. ¿Por qué razón? Mis queridos hermanos y hermanas, la sencilla razón es que en el capítulo 4 Jesús no ha llegado todavía. La hueste angélica vino a buscar a Jesús. Y Jesús y los ángeles están en camino al cielo. Y en el capítulo 4 se está preparando el salón para recibir al héroe de guerra regresando al cielo victorioso. Ahora, quiero que noten cómo la hermana White lo tenía clarito.
Dice, todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador, a los atrios celestiales. Mientras ascendía, iba adelante, y ahora vamos a ver los que resucitaron con Cristo. Y la multitud de cautivos, libertados en ocasión de su resurrección, le seguía. Ahora yo pregunto, ¿los 24 ancianos pueden ser la multitud que resucitó con Cristo? ¿Saben por qué no pueden ser? Porque ya estaban allí en el capítulo 4 antes que llegara Jesús con los cautivos. ¿Sí me están siguiendo o no? Ahora vamos a ampliar ese punto a medida que estudiamos. Sigue diciendo, mientras ascendía iba adelante y la multitud de cautivos, libertados en ocasión de su resurrección, le seguía. La hueste celestial, ahora sabemos a dónde estaban los ángeles. La hueste celestial, con aclamaciones de alabanza y con canto celestial, acompañaba al gozoso séquito. La hueste celestial no está en el capítulo 4 porque vinieron a buscar a Jesús. Sigue diciendo, al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles demanda, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Gozosamente los centinelas de guardia responden, ¿quién es este Rey de Gloria? Dicen esto no porque no sepan quién es, sino porque quieren oír la respuesta del loor. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Por qué se dice que el que está ascendiendo al cielo es poderoso en batalla? Porque acaba de venir del campo de batalla. Y vamos a encontrar que tiene las heridas que adquirió en el campo de batalla. Sigue diciendo, dicen esto no porque no sepan quién es, sino porque quieren oír la respuesta de sublime loor. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Vuelve a oírse otra vez. Este es el Salmo 24, ustedes lo saben. ¿Quién es este Rey de Gloria? Porque los ángeles no se cansan nunca de oír ensalzar su nombre. Y los ángeles de la escolta responden, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Y ahora escuchen. Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par. Y la muchedumbre angélica entra. ¿Por qué no estaban ahí en el capítulo 4? Porque estaban en camino con Jesús al cielo. Dice, la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Pueden imaginarse millones de ángeles cantando, porque ahora el héroe de guerra está regresando de la tierra con sus heridas del campo de batalla, pero victorioso. Ahora escuchen lo que sigue diciendo. Allí está el trono. Ese es Apocalipsis 4, ¿sí o no? Ahí está el trono. Y en derredor el arco iris de la promesa. ¿Estaba el arco iris en el capítulo 4? Sí. Ahí están los querubines y los serafines. Son los vivientes. Y ustedes dicen, ¿cómo lo sabemos? Porque en Apocalipsis 4 dice que los 4 seres vivientes tienen 6 alas y cantan santo, santo, santo. En Isaías 6, 1 al 3 dice que los serafines tienen 6 alas y cantan santo, santo, santo. Es decir, los seres vivientes, la hermana White los identifica como ¿qué? Como querubines y serafines. Y luego va a identificar a los 24 ancianos. Y esto lo vamos a estudiar con más detenimiento. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Bueno, ya ha dicho que ahí está el trono. Y vamos a encontrar en unos momentos que está sentado uno en el trono. Ahí dice que están los querubines y serafines, que son los 4 seres vivientes. Ahora ella va a describir otro grupo que está presente allí. Dice, los comandantes de las huestes angélicas. 3 frases paralelas que describen el mismo grupo. Todo esto lo vamos a analizar. Los comandantes de las huestes angélicas. Los representantes de los mundos que nunca cayeron. Están congregados. Ahora, no son 3 grupos distintos. No es que los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios y los representantes de los mundos son 3 grupos distintos. No, son 3 formas de describir el mismo grupo. Eso se los voy a comprobar a medida que vamos estudiando. Solamente estamos introduciendo el tema
para que ustedes puedan visualizar el contexto de donde aparecen los 24 ancianos. Sigue diciendo, el concilio celestial, delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado, sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí ¿para qué? Para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. ¿Está claro? ¿Qué está describiendo? El capítulo 4 está describiendo a Dios el Padre. Vamos a encontrar sentado en el trono. Alrededor del trono han sido invitados los representantes de los mundos que nunca cayeron. Los querubines y los serafines están en medio del trono. Y dicho sea de paso, el Espíritu Santo también está presente ahí, porque las 7 llamas de fuego están. Pero vamos a encontrar en el capítulo 5 que los 7 espíritus de Dios ya no se quedan allí, sino que son enviados a la tierra. ¿Cuándo fue enviado el Espíritu a la tierra? Cuando Cristo ascendió en el día del Pentecostés. Ahora fíjense, todo esto hay que estudiar con detalle. ¿Ve? No es cuestión de decir, son los que resucitaron con Cristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que siempre se ha creído. No, nosotros no vamos por tradición. Vamos por lo que enseña la Sagrada Escritura. Ahora, necesitamos ir al capítulo 5. Y para esto vamos a la página 21. Capítulo 5. Ahora, fíjense, el salón de recepción está listo. Todos están presentes allí para darle la bienvenida al héroe de la guerra, el que ha vivido su vida perfecta, el que ha muerto por el pecado y que trae los trofeos de su triunfo como prueba de que ganó. Ahora vamos al capítulo 5 y el versículo 1 y 2. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, una mejor traducción sería un pergamino enrollado. Un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora yo pregunto, mientras el rollo estaba sellado, ¿se podía leer el contenido del rollo? No. Ustedes saben que en Daniel, el capítulo 12, versículo 1, sella las palabras y cierra el libro hasta el tiempo del fin. Nadie podía entender lo que estaba en el libro mientras estuviera sellado. Lo mismo este pergamino. Dice que el pergamino está sellado con 7 sellos. Versículo 2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¿Quién es digno? ¿Quién tiene las cualidades necesarias para romper los sellos y desenvolver el pergamino para que se pueda leer el contenido del pergamino? La palabra digno significa quién tiene las cualidades necesarias, quién está calificado para romper los sellos y para abrir el libro, para revelar qué es lo que contiene. Y ahora se realiza una crisis universal. Versículo 3, la mitad de la página 22. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Una crisis universal. No se puede conseguir a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera romper los sellos y que pudiera abrir el libro. Yo pregunto, ¿Enoc podía abrir el libro? No. ¿Moisés? No. ¿Quién fue al cielo? No. ¿Los habitantes de otros mundos? No. ¿Los querubines y los serafines? No. ¿Los ángeles? No. Ni siquiera Dios el Padre podía romper los sellos y revelar el contenido del rollo, porque el Padre estaba en el cielo. Y dice, nadie, ni en el cielo, Dios el Padre mismo no podía abrir ese rollo para revelar su contenido. Una crisis universal. Ahora, noten la reacción de Juan. Versículo 4. Dice, y lloraba yo mucho. La palabra lloraba aquí es una palabra muy fuerte en griego. Hay unas palabras más blanditas donde significa sollozar, pero esto es con clamor, derramando chorros de lágrimas. Es decir, él está con una angustia terrible porque no hay nadie digno. Dice en el versículo 4,
y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno. No había nadie en el cielo en ese momento, ¿verdad? Digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Yo pregunto, ¿lo que contenía el rollo de vida o muerte? ¿Un asunto supremamente importante contenido en el libro? Tiene que ser. Porque Juan no solamente va a llorar por ver historia eclesiástica. Ya él había visto historias eclesiásticas en las iglesias, las 7 iglesias. Él había visto cómo se va a desarrollar la iglesia. Es decir, Juan en realidad estaba sollozando, estaba clamando con lágrimas en los ojos porque ese libro o ese pergamino tenía un contenido que era un asunto de vida o muerte. Ahora la clave es qué es lo que contenía el libro. Antes de hablar del contenido, necesitamos leer el versículo 5 en la página 23, la parte de arriba de la página. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Qué tiempo es el verbo? Pasado. Entonces no te preocupes. El león de la tribu de Judá ha vencido, es decir, venció porque vivió su vida perfecta, murió en la cruz, y luego dice, para abrir. El tiempo del verbo en el griego es futuro. Es decir, venció y eso lo capacita ¿para qué? Para en el futuro abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es que, ¿qué es lo que califica al león de la tribu de Judá para abrir romper los sellos y abrir el libro? El hecho de que venció. Eso lo califica a él para que él pueda revelar el contenido que se encuentra en ese pergamino. Ahora vamos a la página 24 de nuestro sílabo, al verso. Ahora quiero explicarles algo mientras ustedes están yendo allá a la página 24 del sílabo. Quiero hacerles esta explicación. En Apocalipsis 5 se presenta a Cristo como cordero y se le presenta como león. Escuchen bien. Cuando Cristo llega al cielo, es el cordero. Cuando finalmente, al final de la historia, rompe los sellos y abre el pergamino, es el león. Porque venció para poder romper los sellos y para poder abrir el libro. La apertura del libro está en el futuro. El león abre el libro en el futuro. Pero vamos a encontrar en el versículo 6 que Juan lo ve allí en el presente y no es un león, sino que es un ¿qué? Es un cordero. Es decir, va a llegar un momento en que el cordero se va a convertir en un león. Y ustedes dicen, ¿cuándo es eso? Apocalipsis 6 lo describe. Cuando todos se escondan en las cuevas y rueguen que las piedras caigan sobre ellos para esconderlos de la ira del cordero. Ahí el cordero que salva se ha convertido en un león que destruye. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, noten lo que dice el versículo 6 y tengo muchas explicaciones en corchetes aquí. En rojo, pero el de ustedes está en negro. Así que tengo explicaciones a diferentes frases. Dice en el versículo 6, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un ¿qué? Un cordero como inmolado. ¿Eso está sucediendo en el presente cuando Juan lo está viendo? Sí. Dice, él vio y el cordero estaba ¿qué? Allí, inmolado. Pero el león venció en el pasado, pero en el futuro va a romper los sellos y abrir el libro. Pero aquí el cordero se hace presente en el lugar que fue preparado en el capítulo 4. Así que dice, vi un cordero como inmolado. Yo pregunto, ¿cuándo fue inmolado? Cuando murió en la cruz. Yo pregunto aquí, ¿está vivo o está muerto? Está vivo.
porque si estuviera muerto no estuviera parado. Se está presentando aquí, ¿qué cosa? Vivo en el lugar que se menciona en el capítulo 4. Sigue diciendo, y tenía 7 cuernos, señal de poder. Dicho sea, de paso, los cuernos no son como cuernos de animales, sino que son como los cuernos que hay en una corona que representan rayos de luz. ¿Saben que los cuernos que se encuentran en una corona, en realidad la corona es dorada porque representa los rayos de luz? Por ejemplo, Moisés cuando descendió de la montaña dice que le salían cuernos de la cabeza. No significa que le salieron el cuerno pequeño y el cuerno notable, no. Significa que su cabeza le brillaba y parecía cuernos. Así que dice que tenía 7 cuernos, pleno poder, y ahora escuchen esto, y 7 ojos, los cuales son los ¿qué? Ya vimos eso en el capítulo 4, pero ahora hay un cambio. Dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios que enviados por toda la tierra. En el capítulo 4 están los 7 espíritus allí, pero ¿qué sucede en el capítulo 5? En el capítulo 5, cuando se presenta el Cordero como inmolado, los 7 espíritus son enviados a la tierra. Esto está sucediendo ¿cuándo? Cuando Cristo asciende al cielo y derrama a la tierra, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Sucede en el día del Pentecostés. La hermana White, al pie de la página 24, explica en el libro Hechos de los Apóstoles, página 31 y 32, cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, ahora escuchen bien, Jesús se sentó con el Padre, ¿sí o no? Cuando ascendió al cielo se sentó con el Padre. Luego dice, tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, cuando Jesús se sentó en el trono, el Espíritu descendió, es enviado a la tierra, descendió sobre los discípulos en abundantes raudales y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado al Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. ¿Está quedando claro este panorama? En el versículo 7. Te dice, pero pastor, ahí dice que estaba el Cordero inmolado. Sí, estaba el Cordero inmolado, pero el Cordero inmolado vino ahí. Noten el movimiento en el versículo 7. Y vino. ¿Vino a dónde? A donde estaba el que sentado en el trono. Dice, y vino. Y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Vino significa que no estaba allí. Vino a donde estaba el que estaba sentado en el trono. Versículo 8. Y cuando hubo, dicho sea de paso, en este momento ya no están cantando los seres celestiales. Hay un silencio sepulcral. En unos momentos vamos a leer una cita, vamos a completar la cita del deseado de todas las gentes. Dice en el versículo 8, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, que son querubines y serafines, y los 24 ancianos, que son los representantes de los mundos que nunca pecaron, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, y ahora escuchen, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Interesante. Según dice esto, los seres vivientes y los 24 ancianos presentan las oraciones de los santos ante el trono de Dios. Y usted dice, ¿cómo es eso? ¿Acaso Jesús no es el que los presenta? Sí, pero los ángeles los llevan allá. Y vuelven a traer respuestas de Dios. ¿Recuerdan la escalera que vio Jacob? ¿Qué había subiendo y bajando por la escalera? Ángeles. Llevan nuestras peticiones ante el trono y vuelven a traer respuestas de Dios. Tienen una función intercesora los ángeles. Así que dice, se postraron delante, y todos estos son detalles importantes para lo que vamos a estudiar en nuestras siguientes sesiones. Se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso,
que son las oraciones de los santos. En esta cita del Espíritu de Profecía, que se encuentra en Counsels to Teachers, Consejos para los Maestros, página 110, la hermana White dice, los ángeles ofrecen el humo del fragante incienso a los santos que oran. Los ángeles ofrecen el incienso, al igual que los 24 ancianos, de lo cual hablaremos. Ahora viene algo muy interesante. En el capítulo 5 de repente está el Cordero, y el Cordero viene herido, pero viene vivo. Y viene hasta donde está, sentado sobre el trono, y ahora los seres celestiales van a cantar un himno. Pero ya no es un himno en honor al Redentor, es un himno en honor al Redentor. ¿Están viendo la conexión? En el capítulo 4, ¿a quién se está exaltando? A Dios el Padre, porque últimamente Él es el arquitecto de la creación. Bueno, pastor, ¿usted no leyó en Juan 1 que el creador fue Jesús? Sí, sí. Pero la Biblia también dice que el Padre es el creador. El Padre crea a través de Jesús. Así que se presentan los dos como el creador. El Padre es el arquitecto y el Hijo es el albañil. ¿Me están entendiendo? Ahora fíjense. Dice en el versículo, ahora viene el himno. Honor al creador, porque ha llegado ahora el Redentor al cielo. Y de repente ahora aparecen millones de ángeles. ¿A dónde estaban esos millones de ángeles en el capítulo 4? Buscando a Jesús. Ahora fíjense lo que dice allí en el versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno. Se consiguió el que es digno, el que llegó. Digno eres de y de abrir sus sellos, porque tú fuiste, pasado, ¿verdad? Porque tú fuiste inmolado. Y ahora hay un problema de traducción, esto lo vamos a tratar. Dice, y con tu sangre, dicen la versión King James y la versión Reina Valera, dice, nos has redimido, como si los ancianos estuvieran cantando que ellos fueron los redimidos. Pero en realidad la traducción correcta es, los has redimido. Es decir, los seres vivientes y los ancianos no dicen que ellos son los redimidos, están cantando en cuanto a los redimidos. Eso todo lo vamos a cubrir. Es decir, la traducción correcta es, con tu sangre los has redimido para Dios, piense, tiempo pasado, de todo linaje y lengua y los has, no debe ser nos has, los has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Es decir, los seres vivientes y los 24 ancianos no son ellos los redimidos. Ellos están cantando en cuanto a los redimidos. Y les prometo que todo esto lo vamos a analizar y lo vamos a ver en su contexto. Nada más ahora quiero que vean el concepto global. Versículo 11. Dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Ahora aparecieron los ángeles porque llegaron con Jesús. Y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era ¿qué? Millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, pasado, ¿verdad? El Cordero que fue inmolado es digno. ¿Por qué es digno? Porque fue inmolado. De tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ahora el himno es porque se está exaltando ¿a quién? Al Cordero, al Redentor. Y están cantando, Él es digno ¿de qué? Él es digno de romper los sellos, de revelar el contenido del libro, porque Él fue ¿qué? Porque Él fue inmolado y Él venció en la tierra. Ahora necesitamos hablar del libro. ¿Qué es lo que contiene el libro? ¿Por qué era tan grande esta crisis universal? ¿Por qué era tan terrible que no hubiese nadie digno de romper los sellos y abrir el libro? Debe ser que hay algo muy importante en ese pergamino. Pero la pregunta clave es, ¿qué
qué es lo que había en ese pergamino. Solo voy a leer una de las citas que encontramos en la página 27 del sílabo, por la premura del tiempo. Según el testamento del pretorio, un testamento en la ley romana llevaba los 7 sellos de los 7 testigos en las que aseguraban la tableta o el pergamino. Un testamento tal no se podía ejecutar hasta que se rompiesen los 7 sellos. Es decir, el pergamino era un testamento. El testamento de la raza humana es lo que contiene ese libro. Déjenme leerles la otra cita, la primera que está allí, de Ranko Stefanovic. Los arqueólogos han traído a la luz muchos documentos que tienen entre 2, 7 o más. Por ejemplo, la ley romana exigía que un testamento tuviera un mínimo de 7 sellos de testigos para garantizar la validez de su contenido, aun cuando hay evidencia que en ciertas ocasiones se usaban más que 7 sellos. Es decir, que el libro o el pergamino, lo que es un testamento, es el testamento de la raza humana. Ahora, yo pregunto, ¿qué es lo que revela un testamento? ¿Qué contiene un testamento? Un testamento contiene lo que se va a heredar y quién lo va a heredar. Yo pregunto, ¿un testamento lo puede abrir cualquiera? ¿O hay ciertas cualidades que debe tener el individuo para abrir un testamento? Hay una persona que se le delega esa responsabilidad. Ahora, ¿qué sucede si el testamento queda sellado y nunca se abre? Nadie hereda nada. Juan sabía, viviendo en el imperio, que este era el testamento de la raza humana, que en ese libro estaba registrado cada persona y lo que van a heredar. Si el testamento quedaba sellado o cerrado, nadie iba a heredar la herencia que se había perdido. Nadie iba a recibir la herencia que había perdido Adán. Ahora, gracias a Dios, tenemos nosotros citas muy interesantes del espíritu de profecía sobre este asunto. En la página 29 del sílabo, en la página 29, encontramos unas citas muy interesantes de la hermana White sobre lo que contiene este libro. Dice en la primera cita, se encuentra en el documento Manuscript Releases, tomo 9, página 7. Yo traduje esto porque no está en español. Dice, allí en su mano abierta está el libro, el pergamino que contiene la historia de los actos providenciales de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia. ¿Qué se encuentra en ese pergamino? Toda la historia del mundo y de la iglesia. Dice, el pergamino contiene las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, la plenitud del consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los que gobernaron en las naciones. En lenguaje simbólico se halla en ese pergamino la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el principio de la historia hasta su final. El pergamino contiene toda la historia de la raza humana y las decisiones que cada persona tomó dentro del curso de la historia humana que va a determinar si va a heredar la vida o si va a heredar la muerte. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, hay otra cita de la hermana White donde ella registra un evento que se escribió en ese pergamino. Se encuentra en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 236. ¿Ustedes recuerdan cuando Pilato trajo y presentó a Barrabás y presentó a Jesús lado a lado? Y dijo, ¿quién quieren ustedes que yo suelte? Dicen, ¿suelta a quién? A Barrabás. Ahora escuchen lo que dice la hermana White en cuanto a ese evento histórico. Dice así, así hicieron su elección los dirigentes judíos. Su decisión fue registrada en el libro que Juan, la mano de aquel que se sienta en el trono, el libro que ningún hombre podía abrir.
interesante. Ahora escuchen bien. Con todo su carácter vindicativo, esa es una mala traducción, vindicativo. En realidad es la palabra en inglés vindictiveness, que se traduce mejor con todo su carácter vengativo o retributivo. Es una mejor traducción. Dice, con todo su carácter retributivo, ahora escuchen bien, aparecerá esta decisión delante de ellos en aquel día cuando el león de la tribu de Judá le quite el sello. Ahora, vamos a mirar cuidadosamente esta cita. Yo pregunto, la hermana White escribió esta cita en el año 1900. ¿Se había abierto el pergamino en el año 1900? No, porque la hermana White dice, cuando sea abierto el pergamino. No había sido abierto todavía cuando la hermana White escribió esta cita. ¿Si están conmigo o no están conmigo? ¿O está demasiado tarde? Sí, porque la hermana White dice, mire, la hermana White dice aquí, fue registrado en el libro que Juan vio, y con todo su carácter vengativo o retributivo, aparecerá esta decisión delante de ellos en aquel día cuando el león abra el libro. Es decir, cuando la hermana White escribió esta cita, el libro todavía estaba cerrado. Ahora yo pregunto, ¿qué tiene que suceder para que estas personas que dijeron suelta a Barrabás, para que ellos puedan ver el resultado de su decisión? ¿Qué tiene que suceder? Resucitar. Tienen que resucitar. ¿Y cuándo es que van a resucitar? Después del milenio. ¿Están conmigo o no están conmigo? Van a resucitar después del milenio. Y ahí van a ver el resultado de su decisión. Entonces, ¿cuándo es que se va a abrir el pergamino? Después del milenio. Ahora, quiero leer una cita que encontramos en la página 30 del sílabo. Esto está en el capítulo que se titula El fin del conflicto. Aquí es que se describe cuando se abre el pergamino. Escuchen bien, dice, por encima del trono se destaca la cruz. Esto es después del milenio, ya los impíos todos han resucitado, Satanás y sus ángeles están fuera de la santa ciudad, Dios está sentado en su trono, Jesús sobre un trono blanco. Ahora se abren los libros para mostrarle a Satanás y sus ángeles, a los impíos, el fruto de sus obras. Y dice, por encima del trono se destaca la cruz. Y como en vista panorámica, este es el abrir del rollo, en vista panorámica, aparecen las escenas de la tentación, la caída de Adán y los pasos sucesivos del gran plan de la redención. ¿Recuerdan la primera cita que leímos de la hermana White, donde dice que va a estar toda la historia del mundo en el pergamino? Sigue diciendo, el humilde nacimiento del Salvador, su juventud pasada en la sencillez y en la obediencia, su bautismo en el Jordán, el ayuno y la tentación en el desierto, su ministerio público que reveló a los hombres las bendiciones más preciosas del cielo, los días repletos de obras de amor y misericordia y las noches pasadas en oración y vigilia en la soledad de los montes, las conspiraciones de la envidia, del odio y de la malicia con que se recompensaron sus beneficios, la terrible y misteriosa agonía en el Getsemaní, bajo el peso anonadador de los pecados de todo el mundo, la traición que le entregó en manos de la turba asesina, los terribles acontecimientos de esa noche de horror, el preso resignado y olvidado de sus discípulos más amados, arrastrado brutalmente por las calles de Jerusalén, el Hijo de Dios presentando con visos de triunfo ante Anás, obligado a comparecer en el palacio del sumo sacerdote, en el pretorio de Pilato, ante el cobarde y cruel Herodes, ridiculizado, insultado, atormentado y condenado a muerte. Todo eso está representado a lo vivo. ¿Y quiénes están vivos viéndolo? Los que lo hicieron. Ahora se está abriendo ¿qué? El rollo, en todo su carácter vengativo, como dice el Espíritu de Profecía. Pero ahora noten, luego ante las multitudes agitadas se reproducen las escenas finales, el paciente varón de dolores pisando el sendero del Calvario, el príncipe del cielo colgado de la cruz, los sacerdotes altaneros y el populacho escarnecedor.
ridiculizando la agonía de su muerte, la oscuridad sobrenatural, el temblor de la tierra, las rocas destrozadas y los sepulcros abiertos que señalaron el momento en que expiró el Redentor del mundo. La escena terrible se presenta con toda exactitud. Satanás, sus ángeles y sus súbditos no pueden apartar los ojos del cuadro que representa su propia obra. Cada actor recuerda el papel que desempeñó. Herodes, el que mató a los niños inocentes de Belén para hacer morir al rey de Israel. La innoble Herodías, sobre cuya conciencia pesa la sangre de Juan el Bautista. El débil Pilato, esclavo de las circunstancias. Los soldados escarnecedores, los sacerdotes y gobernantes y la muchedumbre enloquecida que gritaba: recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Todos contemplan la enormidad de su culpa. En vano procuran esconderse ante la divina majestad de su presencia que sobrepuja el resplandor del sol, mientras que los redimidos echan sus coronas a los pies del Salvador, exclamando: Él murió por mí. ¿Se dan cuenta que se está viendo toda la historia de la raza humana? Eso es lo que contiene el rollo. Yo pregunto, ¿los actores que dijeron suéltanos a Barrabás van a estar ahí viéndolo? Porque van a resucitar. El rollo es abierto cuando ellos resucitan y con todo su carácter vengativo o retributivo verán la decisión que han tomado. Pero en ese libro también se encuentran las decisiones que tomaron los hijos de Dios y la herencia que ellos van a recibir. Es decir, el rollo, el pergamino revela lo que van a heredar los justos y lo que van a heredar los impíos. Si no se abre el pergamino o el testamento, nadie hereda nada. Por eso Juan lloró. Porque si no se abre el pergamino, todos están perdidos. La herencia nunca se recupera. Y luego ustedes pueden seguir leyendo esta cita. Se relata a los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, Nerón, la madre de Nerón. Ahora va a la historia eclesiástica y luego el siguiente párrafo va a los 1260 años, los sacerdotes, prelados, los padres de la iglesia, etcétera. Todos van a ver en visión panorámica cuando se abre ese pergamino o ese rollo. Ahora escuchen bien, cuando se escribió el Nuevo Testamento, los registros se llevaban en libros o en pergaminos. Si Dios estuviera hablándole a un profeta hoy, diría que Dios va a mostrar un DVD o algo mucho más espectacular. No podemos entender la tecnología que va a usar Dios, pero Dios tiene registrada toda la historia de la raza humana en ese pergamino, según leímos en el Espíritu de Profecía. Es el panorama, dice en vista panorámica por encima de la ciudad se ve toda la historia de la raza humana. ¿Qué tecnología tendrá Dios? Y ahí se va a ver toda la historia, las decisiones positivas que se tomaron y negativas que se tomaron. Y después que se termine de mirar todo, entonces todos se van a arrodillar, los justos y los impíos y Satanás y sus ángeles, y van a decir: justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. Esto. Ahora, quiero regresar a la página 28, solamente nos quedan 4 minutos. ¿Recuerdan que yo leí una cita de la hermana Guaira donde dice que cuando Jesús se fue al cielo, los ángeles estaban cantando y alabando, digno es el Cordero, y estaban todos cantando, abrido puertas eternas, entrará el Rey de Gloria, etc. Pero quiero que noten lo que sucedió. Cuando Jesús entró al lugar santo, dice, pero con un ademán, Él los detiene a los que están cantando. Todavía no. No puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Es decir, no puede sentarse con el Padre. Entra a la presencia de su Padre. Ahí está. ¿Se acuerdan que dice que vino? En el versículo 7, entra a la presencia de su Padre. Señal, aquí se está presentando como el Cordero, pero la hermana White no usa la palabra Cordero, sino que presenta lo que representa el símbolo. Dice, señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados, alza sus manos que llevan la señal de los clavos. ¿Cómo se está presentando Jesús? Como el Cordero inmolado. Solo que la hermana White no usa la palabra Cordero, sino que presenta la realidad. Presenta los trofeos de su triunfo. Por eso los 24 ancianos no pueden ser los que resucitaron con Jesús, porque ya están allí antes que Jesús llegue.
presenta los trofeos de su triunfo, ofrece a Dios la gavilla de las primicias, aquellos que resucitaron con Él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Se acerca al Padre, ahí está, vino al que estaba allí, se acerca al Padre, ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes de que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso. Cuando sobre la cruz exclamó, consumado es, se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Eso es el Testamento. Los que tú me has dado, yo quiero que ellos estén a donde yo voy a estar. Ahora viene el clímax. Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron, son declarados justificados. Donde Él esté, allí estará su iglesia. Eso es lo que revela el Testamento. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden, adórenlo todos los ángeles de Dios. Y ahora ustedes pueden continuar leyendo. Ahora viene la explosión de armonía triunfante, alabando al Cordero que ha vencido en la batalla en la tierra. Esa es la escena de Apocalipsis 4 y 5. Ahora todavía tenemos mucho que cubrir, porque yo les he compartido varias cosas, he hecho declaraciones, pero no las he comprobado. Pero por eso tenemos 6 sesiones sobre los 24 ancianos. Tenemos muchas cosas que cubrir. Pero pregunto, ¿les quedó claro lo que hemos estudiado hasta ahora? Apocalipsis 4 y 5. Gloria a Dios. Gloria al Cordero, que ha hecho posible nuestra redención y que podamos tener finalmente la herencia eterna.